Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro, un video en el que vamos a estar hablando acerca de Hyper-V, el hipervisor o virtualizador de Microsoft en Windows Server y Windows 10. Una de las grandes ventajas de la virtualización es la capacidad de guardar fácilmente el estado de una máquina virtual, y en Hyper-V esto se consigue mediante el uso de puntos de control o de checkpoints de la máquina virtual. Nosotros podemos crear un punto de control de la máquina virtual antes de realizar algún cambio de configuración de software, por ejemplo, si vamos a instalar algo en la máquina virtual, si vamos a realizar algún cambio dentro de la máquina virtual o en su configuración que pueda haber afectado lo que sería el rendimiento de la misma o el servicio que tengamos en esa máquina virtual. Entonces nosotros podemos crear un punto de control si vamos a realizar algún cambio, y si ese cambio no pasó nada o no afectó nada en el servicio o la máquina virtual, pues seguimos sin ningún problema. Pero si afecta algún cambio que realicemos, por ejemplo cambiamos alguna parte en el software o algo, pues podemos nosotros revertir ese punto de control a el momento donde tomamos el punto de control y seguimos sin ningún problema. Esto hacerlo en un entorno de producción físico pues quizás es bastante más problemático, ya que lo que hay que hacer es tomarle una instantánea o tomarle un backup o copia de seguridad al estado del sistema, del servidor, a través de un software adicional que puede ser algún software de backup que soporte temas de estado de máquinas físicas. Y esto va quizás a demorar mucho más tiempo, para restablecer, y cada vez que vayamos a realizar un cambio pues vamos a tener que estar realizando esa copia de seguridad del estado del servidor y estar moviendo esa copia de seguridad. Con la virtualización es mucho más sencillo a través de estos puntos de control. Nosotros podemos aplicar una actualización, por ejemplo, al sistema operativo, tomarle un punto de control antes de instalar esa actualización, y ya saben que a veces da muchos problemas las actualizaciones de Windows. Entonces podemos tomar un punto de control antes de aplicar parches en nuestro sistema operativo invitado, y vamos a poder nosotros regresar en caso de que tengamos algún problema. Nosotros, si un cambio del sistema se produjese algún error, vamos entonces a poder revertir ese estado de máquina virtual. En lo que es Windows 10 de Hyper-V, en Windows Server 2019 y Windows 10 tenemos unos puntos de control o unos tipos de punto de control, los cuales vamos a ver cuáles son. Aquí nosotros nos podemos ir a nuestro Hyper-V Manager y vamos a tener una serie de máquinas virtuales. Estos puntos de control nosotros vamos a poder cambiarlos directamente en la configuración de la máquina virtual. Quizás una máquina virtual queremos tenerla con puntos de control estándar y otra máquina virtual la queremos tener con puntos de control de producción. Y ya vamos a ver la diferencia entre estos dos. Para nosotros poder cambiar estos tipos de punto de control, solamente es irnos a la configuración de nuestra máquina virtual. Y aquí en la parte donde dice puntos de control, vamos a poder seleccionar qué tipo de punto de control, o si queremos deshabilitar por completo los puntos de control. Vemos que yo lo deshabilito y ya allí no voy a poder configurar o no voy a poder crear un punto de control porque se encuentra deshabilitado. Aquí entonces vamos a tener dos tipos de punto de control: el punto de control de producción y el punto de control estándar. Quizás en entornos de Windows 10 el primero que habilita es el punto de control estándar, y también te habilita lo que sería usar puntos de control automáticos, esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros encendamos la máquina virtual o cada cierto tiempo pues va a crear un punto de control automático. Cada vez que la máquina si se inicia por primera vez va a crear un punto de control también automático. Y estos puntos de control estándares toman una instantánea de la máquina virtual o un punto de control de la máquina virtual y el estado de memoria de la máquina virtual en el momento en que se inicia ese punto de control. Una instantánea no es una copia de seguridad completa, debemos tener en claro esto. Esto no lo podemos nosotros utilizar como una copia de seguridad. Es muy diferente a crear una copia de seguridad a nuestra máquina virtual con algún software como Veeam Backup, por ejemplo, que es uno muy popular. Pero no debemos utilizar los puntos de control como copias de seguridad. Muy enfatizar en ese punto. Y esto puede causar problemas de coherencia de datos con los sistemas que replican datos de entre distintos nodos, como por ejemplo Active Directory. Este punto de control estándar no son aplicables o no son recomendados para máquinas virtuales donde tenemos, por ejemplo,
sistemas o tenemos servicios que replican datos entre distintos nodos, como por ejemplo Active Directory. Ya saben que Active Directory constantemente está replicando lo que sería datos entre diferentes nodos cuando tenemos varios controladores de dominio, al igual por ejemplo cuando tenemos un failover clustering, cuando tenemos por ejemplo quizás una base de datos que está replicando entre diferentes nodos o entre diferentes servidores. Entonces estos puntos de control estándar no son específicos o no son recomendados para ese tipo de máquinas virtuales que nosotros tengamos con estos servicios, muy comúnmente como por ejemplo los Active Directory o los controladores de dominio. Estos puntos de control estándar entonces ofrece lo que son los puntos de control estándar y que anteriormente denominados instantáneas antes de lo que era Windows 10. Entonces ya saben que estos puntos de control estándar no son enfatizados a lo que sería sistemas o máquinas virtuales que repliquen datos como controladores de dominio, más que todo para quizás lo que sería equipos que no tengan estas características, equipos como por ejemplo temas de servidores de archivos u otro tipo de software que tengamos allí. Hay que tener en cuenta que esta parte de los puntos de control de tipo estándar lo que hace es guardar la configuración de la máquina virtual y el estado de lo que sería el sistema. Entonces aquí nosotros vamos a ver que podemos guardar toda la configuración que tenemos en el cascarón de la máquina virtual, donde tenemos toda la configuración, guarda toda esta configuración y también guarda el estado del sistema, pero no es optimizado para la parte de replicación de datos entre distintos nodos como controladores de dominio, ¿correcto? Y es ahí donde llega lo que son los puntos de control de producción. Estos puntos de control de producción lo que hacen es usan el servicio de instantáneas de volumen o volume shadow copy, que conocemos mucho para el tema de copias de seguridad diferenciales y cosas así, o la congelación de lo que sería el sistema de archivos en una máquina virtual también para Linux. También es aplicable estos puntos de control para lo que serían máquinas virtuales Linux, para crear un respaldo coherente. En este caso sí tenemos un respaldo coherente de los datos de la máquina virtual. No crea ninguna instantánea del estado de la memoria de la máquina virtual. Esa es una de las desventajas. Entonces en este punto de control estándar sí crea un estado de la memoria de la máquina virtual. En los puntos de control de producción no crea un estado de memoria de la máquina virtual. Y una de las ventajas de estos puntos de control de producción es que sí tenemos una coherencia en lo que sería las copias de seguridad o lo que sería los respaldos coherentes de los datos de la máquina virtual. Este sí está enfocado a esas máquinas virtuales donde nosotros tenemos, por ejemplo, controladores de dominio que se replican información. Entonces ahí sí vamos a utilizar lo que sería el servicio de Shadow Volume Copy o el servicio de instantáneas de volumen para poder crear ese estado o ese punto de control coherente con los datos que tengamos allí. Entonces eso va a tomar esos datos y sí va a salvaguardar esa información en esos puntos de control, ¿correcto? Entonces ya saben que nosotros aquí en la configuración tenemos esos dos tipos: puntos de control estándar, puntos de control de producción. Los estándar solamente guarda el estado de lo que sería la máquina virtual y lo que sería la configuración externa de la máquina virtual. Allí también va a poder guardar, por ejemplo, si hacemos un cambio en lo que sería algún software y queremos antes de hacer el cambio crear un punto de control, pues podemos crear un punto de control estándar. Ya saben que guarda lo que sería el estado del sistema, pero en los puntos de control de producción no guarda el estado del sistema, pero sí crea una copia coherente de los datos en máquinas virtuales que repliquen datos o información con otros nodos o con otros servidores, como por ejemplo los controladores de dominio, ¿correcto? Entonces aquí nosotros podemos decirle que también, que si en caso de que la máquina virtual, porque eso tiene que soportar la máquina virtual, el punto de control de producción, como por ejemplo los que sería Windows Server desde 2012 hasta 2019 puede soportarlos, y también tenemos algunas distribuciones Linux que soportan esta parte. En caso de que no soporte lo que sería los puntos de control en producción, el sistema operativo invitado, lo que hace automáticamente con este check que nosotros podemos activar o desactivar es que
cree los puntos de control estándar en el caso de que no soporte el invitado o la máquina virtual un punto de control de producción. Entonces crearía un punto de control estándar normal sin que nosotros tengamos que cambiar esta configuración allí. Entonces aquí lo más recomendado para entornos de producción en eso es obviamente los puntos de control de producción. Y si quizás tenemos algunas máquinas virtuales que no replican datos, que solamente queremos hacer un snapshot o una copia de seguridad de lo que sería, obviamente esto no es una copia de seguridad, uno le dice copias de seguridad, es un punto de control de la máquina virtual, pues solamente un punto de control estándar no serviría. Aquí entonces nosotros podemos aplicar, podemos seleccionar y ya saben que nosotros podemos crear los puntos de control directamente de nuestras máquinas virtuales directamente aquí y nos va a ubicar en la parte inferior cuáles son los puntos de control. Aquí máquina virtual se lo seleccionamos, vemos que si yo selecciono otra máquina virtual no me va a mostrar los puntos de control, solamente me muestra el punto de control de esa máquina virtual, me va a mostrar la fecha y la hora en que yo he realizado ese punto de control. Entre la configuración también nosotros podemos ver la configuración que tenía esa máquina virtual en ese momento. Aquí podemos ver la configuración de memoria, de procesador y demás. Nosotros vamos a poder también aplicarlo, vamos a poder exportarlo. Nosotros podemos exportar este punto de control y este sí nos va a servir para una copia de seguridad y poder crear una máquina virtual a partir de ese punto de control que nosotros hemos exportado y poder ejecutar esa máquina virtual quizás en otro hipervisor o en otro servidor. También vamos a tener la parte de cambiar el nombre. Podemos decirle esto fue antes de aplicar updates, por ejemplo. Entonces aquí le decimos esto. Y podemos también tener opciones como por ejemplo eliminar el punto de control, eliminar el subárbol de punto de control y tenemos también la parte de ayuda. Aquí vamos a poder ver la parte, vamos a poder conectar la máquina en el caso de que esté desconectada. Vamos a tener que iniciar lo que sería nuestra máquina virtual para poder, y aquí nosotros vamos a poder aplicar lo que sería el punto de control. Vamos a poder crear un punto de control, aplicar lo que sería el punto de control que tenemos y automáticamente que se aplique ese punto de control, crear un punto de control nuevo con esta opción que tenemos aquí, o podemos solamente aplicar ese punto de control que creamos nosotros y podemos también cancelar o podemos decirle que no nos vuelva a preguntar esta parte y que aplique el punto de control automáticamente. Entonces si yo le doy crear punto de control y aplicar uno nuevo, vemos que me aplica el punto de control que tenía, pero me crea otro punto de control automáticamente en ese mismo árbol. Entonces aquí yo tengo mis puntos de control. Hay que tener en cuenta que al momento de eliminar el punto de control, vemos que yo le digo eliminar punto de control, lo que hace es que se elimina el punto de control y hace una combinación de lo que sería el disco duro del nuevo que creo de punto de control, porque cuando nosotros creamos un punto de control automáticamente crea una diferenciación de ese disco duro virtual y genera otro archivo de disco duro virtual, el cual nosotros podemos identificar como puntos de control. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí en puntos de control que yo tengo en mis máquinas virtuales. Por ejemplo, cómo se muestran los puntos de control. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Un momento, yo les paso aquí la ventana. Y aquí tenemos, por ejemplo, este sería un punto de control de esta máquina que se llama Windows Server 2 2004. Entonces vemos que tenemos un archivo .avhdx, que es el punto de control de esta máquina virtual. Cuando yo elimino el punto de control de esta máquina virtual, en este caso este punto de control, lo que hace es combinar este punto de control con el disco duro virtual original de la máquina virtual. Entonces aquí lo que hace es combinarlo, ese punto de control. Ya saben que ustedes también tienen aquí en la parte de editar discos, ustedes también tienen la opción de poder realizar esa combinación de esos puntos de control antes de eliminar el punto de control. Entonces, toda esta es la parte de los tipos de puntos de control, cómo administrarlos en lo que sería la máquina virtual. Y allí vamos a poder nosotros tener esta configuración de estos puntos de control, dependiendo del tipo de punto de control que nosotros necesitemos. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información. Ya sabes que en JGA IT Pro siempre tienes contenido nuevo. No olvides suscribirte al canal. Allí vas a poder activar también la campanita para recibir todas las notificaciones. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram estamos como JGA IT Pro. Entonces espero que te sea de mucha ayuda. No olvides, ya sabes, darle a suscribir y nos vemos hasta pronto. Bye bye.